De todas las películas de animales asesinos que he visto, esta ha sido la más decente hasta la fecha. Devorador. Un tigre anda suelto por un pequeño pueblo y solo un joven, un sheriff y el cazador para acabar con la bestia. La película técnicamente es una copia más, a la icónica película de Tiburón, aunque esta tiene varias cosas a su favor. Un tigre gigante se está comiendo a la gente en un pueblo de los Montes Apalaches, por lo que el sheriff y un cazador intentan localizarlo y matarlo. Ambos personajes están directamente calcados de la película Tiburón, pero afortunadamente ambos actores dan buenas actuaciones, por lo que esta debilidad en el guión puede pasarse por alto. La historia en sí es otra historia, ya que es muy débil y realmente no ofrece nada nuevo que no hayamos visto innumerables veces antes. De vez en cuando vemos el ataque del tigre, pero las matanzas a menudo se realizan fuera de la pantalla. Solo vemos las secuelas sangrientas. Además, estos productores usaron la mayor parte del tiempo a un tigre real, y en pocas veces usan el CGI, por lo que esto es algo especial, tomando en cuenta que siempre usan animatrónicos o efectos digitales. El niño, en particular, es divertido porque es el producto de una existencia aislada, educado en casa en un remolque en el bosque por una madre profundamente religiosa, pero no tiene miedo de caminar constantemente por estos bosques, y posiblemente ser mutilado por el gran felino. El tigre no da tanto miedo, pero aún parece convincente. La música no es tan genérica o lenta como anticipé, tiene sus partes inquietantes y mantiene el interés. Mientras que la historia nunca es aburrida y, aunque no es nueva, tampoco es demasiado predecible. La edición está más enfocada que la calidad descuidada que esperaba. Los asesinatos son sangrientos, pero también sorprendentemente tensos y llenos de suspenso. De todos modos, el guión no arroja sorpresas reales, pero hay algunos efectos carnosos y sangrientos que involucran partes del cuerpo amputadas y algunas secuencias de acoso levemente llenas de suspenso. Lo que me gustó de esta película fue el hecho de que tenía un niño que tenía conexión con el tigre asesino, por lo que fue una buena idea que no vemos en este género. Si no hubiera tenido muchas similitudes a la película de Tiburón, y no fuera tan predecible, no hubiera aparecido en esta serie. Pero debido a que tiene muchas cosas a su favor, se salva de estar en puestos más altos. Por lo que, si tienen la oportunidad de encontrarla, échenle un vistazo, que mínimo se van a entretener por lo medianamente decente que es. Esto es muy extraño. La película de este puesto ganó muchos premios durante su año. Pero más del 80% de sus críticas son negativas, incluso tiene una puntuación baja por parte de los críticos. Así que ni idea de qué pasó aquí, pero por si las moscas, la pongo en esta serie. The Railed. Los pasajeros de un tren que se ha estrellado en un río, tienen que decidir si arriesgarse a esperar a que llegue ayuda, o intentar adentrarse en las profundidades. Al principio, te encuentras con un mundo moderno del siglo XXI, con un grupo de adolescentes que hablan sobre la posibilidad de subirse al tren del asesinato. Pero luego, de repente, se convierte en la década de 1920 cuando los pasajeros suben al tren. Eso ciertamente no queda claro hasta más tarde, después de que un hombre decide robar el tren. Ya sé, a este punto ya estarías confundido sobre a qué va todo. En fin, lentamente, la gente comienza a ser asesinada por hombres obviamente con trajes de peces monstruosos sin explicación de por qué. En ninguna parte de la historia nada tiene más sentido y toda la actuación es horrible. Finalmente, todos mueren excepto una mujer que escapa y regresa de donde está la estación de autobuses. Habla con uno de los empleados sobre su terrible experiencia, pero aún se supone que debemos creer que es un fantasma que revive su muerte o algo así. Lo que es aún más estúpido es que no se da cuenta de que está en el mundo moderno durante mucho tiempo, luego se asusta y desaparece. La mayoría de las muertes son inútiles y prevenibles, especialmente la niña que solo se alimenta de los monstruos por alguna razón idiota que tampoco se explica. El mayor problema es que en realidad se toma a sí mismo en serio. Desde sentir la necesidad de explicar escenarios de películas de bajo presupuesto con diálogos, hasta hacer que tu criatura se vea como una versión horrible de Venom, con el traje de goma de la criatura de la Laguna Negra, usado por un tipo. Realmente no hay mucho más que decir. Combina eso con un guión de personajes escrito por una clase de estudiantes de quinto grado, e interpretado por miembros de la facultad de su escuela, el resultado es claro. Por lo que me pregunto, ¿cómo diablos logró conseguir tantos premios dicho bodrio? Si fueron comprados, tiene sentido, pero si no fue así.
Será un misterio inminente. Ha pasado mucho tiempo, desde la última vez que un concepto tan loco, para una película de terror me haga hecho reír mucho. Pues al saber quién es el antagonista, es digno para burlas extremas. Predador Jurásico, Extinción. Cuando aparentemente su padre desaparece, Laura Letroy se ve obligada a regresar a casa y enfrentarse a una criatura aterradora que vive en los humedales de Luisiana. El Alligator X, el T-Rex, del océano. Volvemos a tener una producción de sci-fi. Esta es una de esas películas de monstruos increíblemente baratas, que se armaron en cuestión de semanas y no tenían un gran presupuesto detrás. O al menos, realmente lo parece. Nunca es muy creativa con ninguna de sus ideas y es una película bastante predecible, de principio a fin. Para empezar, la actuación es muy pobre. Elena Lyons es decente y la única cualidad redentora real de la película. El resto del elenco parece completamente desconectado, pero no ayuda que todos los personajes sean muy poco interesantes, y parezcan no tener vida ni propósito en absoluto. La cinematografía también está más que bien, sin embargo, los efectos la abaratan. Los efectos no son los peores que he visto, pero son toscos y terriblemente malos en demasiados lugares, mientras que el aspecto de la película en términos de paleta de colores e iluminación es monótono. El guión es cliché y cursi, y la dirección es derivada. En cuanto al ritmo, es muy aburrido, junto a la historia y los personajes, que tampoco hacen mucho para involucrarnos. La historia está muy desenfocada, con parte de la película enfocada en el dinosaurio que era algo intrigante, pero carente de tensión, estaba subdesarrollada y el valor de la sorpresa era bastante bajo. Y el enfoque de secuestro que domina el medio es tan derivado como la dirección, sin acumulaciones genuinas para compensar. El final también es una gran decepción en lo predecible que es. ¿Qué puedo decir de la criatura? Parece un pinche Pokémon hecho por un fan. Supuestamente es un T-Rex, pero tiene cuerpo más de un mosasaurio. Ni se tomaron la molestia de ver bien a los animales. En serio, todo esto se desperdicia, y no existirá forma de recuperar tu tiempo, si decides ver dicha porquería. Bueno, confieso que ni siquiera había oído hablar de esta película de terror de 2020, hasta ahora, ya que tuve la oportunidad de sentarme a verla. Y siendo una película de terror que aún no había visto fue, por supuesto, suficiente para tener un sueño repentino. Carniceros. Una familia de carniceros sádicos se ha adentrado en el interior del país, y cualquiera que se cruce en su camino es carne muerta. Resulta que Carniceros era solo otra película común y corriente sobre una familia trastornada que vive en el campo remotono, donde se aprovechan de los viajeros que pasan por allí. La familia captura, tortura y mata a su presa con todo lo que tiene a su alcance. Sí, esto es algo que ya se ha visto docenas de veces en otras películas, como La Masacre de Texas y Wrongthorn. La película era demasiado blanda y genérica, supongo que si eres nuevo en el género de terror y no estás familiarizado con películas como los títulos antes mencionados, entonces podrías disfrutar de esta película. La actuación en la película fue lo suficientemente adecuada para una película de este subgénero de terror en particular. Sin embargo, no deberías esperar ver algunas actuaciones estelares. Hay una buena cantidad de caos y sangre en la película, sin embargo, simplemente no sale del círculo mediocre, y todo lo que se presenta en la película es algo que se ha visto en otras películas y, a menudo, también se ha mejorado en otras películas. Debe decirse que el final de la película fue realmente bueno. De hecho, esa fue la mejor parte de la película, tengo que admitirlo, me gustó, pero fue demasiado poco y demasiado tarde para enmendar el resto de la película. En general, no fue una película impresionante, era observable, pero también genérico y olvidable, ya que la película simplemente no tiene suficientes contenidos adecuados para soportar una segunda oportunidad. No tenía muchas expectativas con esta película, así que no me decepcionó del todo. Pero aún así, sufrí un rato. Vuelvo a repetirlo, pensé que las películas de los 80 no podrían ser malas. Pero me volví a equivocar, y retomamos en este puesto una película de la época. Con la única diferencia, de que la producción es por parte de Italia. Zombies 5, Los pájaros asesinos.
Un grupo de estudiantes universitarios se adentra en el bosque para estudiar aves. Se encuentran con un extraño ciego que está conectado con los zombies asesinos que merodean una casa en ruinas en lo profundo del bosque. La película tiene un concepto inteligente, pero no hace nada con él. Los zombies no aparecen hasta los últimos 20 minutos de la película, lo que hace que uno se pregunte si realmente se trata de una película de zombies. El ritmo es casi como el de una babosa, ya que después de la acción de apertura, la siguiente parte emocionante es el final de la película, que tal vez sea la falla más grande, ya que nada sucede durante tanto tiempo en la película que muchos lo apagarán antes de que suceda algo. No pasa casi nada, incluso con los ataques de zombies. Casi no es una película de zombies, ya que las pocas que vemos, aunque se ven geniales, juegan un papel tan pequeño en la película que es casi imposible pensar en ella como tal. Casi todas las escenas y todos los diálogos dan lugar a una serie de preguntas que siempre quedarán sin respuesta. Ninguna acción realizada por los personajes tiene ningún tipo de sentido. Esta película tiene un valor de entretenimiento negativo, pierdes la diversión anterior que has tenido cuando miras esto. Te deja con una sensación de vacío interior y suficientes preguntas para toda la vida, por lo que, lo más recomendable sería ignorarla permanentemente. Igual que pasa como en las secuelas, los conceptos de películas se repiten en los tops a lo largo del tiempo. Un ejemplo, es este puesto, el antagonista quien lo ocupa fue visto en un top reciente. Frozen Sasquatch. Los científicos investigan desapariciones misteriosas en una base de investigación donde se informó que se vio una criatura salvaje. Este fue otro esfuerzo decididamente débil y poco impresionante. Uno de los factores más perjudiciales aquí es la historia débil y sin inspiración, que desperdicia una oportunidad. La idea de ir a un lugar remoto donde han perdido el contacto con una instalación en el área solo para encontrarse con una criatura que anda suelta y que está siendo estudiada allí, de la que nadie sabía, simplemente apesta a rutina aquí. Te haces una idea de a dónde va esto casi de inmediato y eso lo convierte en una experiencia totalmente decepcionante cuando las pocas veces que este va para sus configuraciones principales, en lugar de eso, se convierte en ejecuciones demasiado familiares. El CGI se usa demasiado a menudo aquí, ya que la nieve que cae continuamente a lo largo de su viaje a la base se superpone ridículamente sobre las imágenes de ellos deambulando por el bosque, lo cual es tan obvio que no está en el Himalaya. Los ataques aquí también son increíblemente cursis, ya que requieren que la criatura emerja de varios escondites o corredores sin ser vista hasta el último segundo, lo que resulta en algunas escenas realmente decepcionantes como la sorpresa en el pasillo. Esto está presente en el final con todas las revelaciones y la acción que tiene lugar aquí, que tiene un sentido tonto y es lo que hace que este sea bastante ridículo. Neta que me pareció más entretenida La maldición del Yeti, que esta película, por lo que, no se tomen la molestia de verla ni de chiste. Al leer el título, y ver el póster de la película de este puesto, pensé que la película estaba ambientada en Navidad. Pero una vez que la vi por completo, sí que el spam perjudicó bastante. La bruja de caramelo. Después de escuchar los informes de un fantasma local, un cazador de fantasmas y su novia deciden investigar donde encuentran evidencia de que un espíritu malicioso llamada la bruja de caramelo está acechando a la familia, por una indiscriminación pasada contra ella y debe protegerlos del espíritu. En cuanto a la historia, esta película fue bastante mediocre y me refiero a algunas de las actuaciones, pero la película tenía tanta actuación mala y partes aburridas entre las escenas de miedo que era como si estuvieras viendo dos películas. Esta es la típica película de espíritu vengativo y casa embrujada. Si bien no es el peor, me pareció muy malo, ciertamente igual que muchas películas de este tipo. El elenco y el equipo, aunque no tenían mucha experiencia, hicieron un trabajo seco al crear un pequeño y simple horror. Los efectos gore prácticos estaban bien hechos, por lo que creo que sería lo único positivo para este proyecto. La bruja se veía bastante tonta, pues en la mayor parte de la película, su aspecto es como el de una mujer sin maquillaje y bronceada. Otro punto bastante malo fue que había demasiada luz y se veía un poco falsa. Mientras que en las escenas donde eran de noche, o estaban en una sala oscura, abusaron del contraste, y se veía cual si de un detrás de cámaras anti-spoiler se tratara. Otra decepción que merecidamente se quedara en este top.
No quiero parecer conspirador, pero supongo que quien hizo esto, lo hizo en un esfuerzo por arruinar el cine en su totalidad para cualquiera que tuviera la mala suerte de verla. Masacre de vacaciones de primavera. Una fiesta de pijamas durante las vacaciones de primavera empeora para 6 cohets de la hermandad, después de que Stanley Peterson, asesino en serie convicto, se escapa de la prisión de máxima seguridad. Depende de las chicas de la universidad sobrevivir la noche y, al mismo tiempo, descubrir quién está detrás de todas las payasadas empapadas de sangre. Aunque esta película hace un esfuerzo de trabajo al recrear la sensación de un clásico de los 80, en realidad es un gran ejemplo de cómo se hacer un intento de homenajear una película. La historia es la clásica cliché, sobre el asesino de quien lo hizo, similar al concepto de Ghostface. Un punto a favor de la película, es que logra confundirte constantemente en cada turno sobre quién es el asesino, y por qué están eliminando a chicos y chicas universitarios a un ritmo alarmante. Todos los clichés de los 80 están aquí y, a menudo, se hacen de una manera muy humorística, lo que arruina muchas escenas. Específicamente las que están creadas para crear tensión y terror. Los efectos especiales son los efectos prácticos básicos del estilo de los 80, nada más que látex y cubos de sangre, la forma en que debería crearse una película de este tipo. Desafortunadamente, en varias ocasiones fueron muy simples, que decepciona a la hora de ejecutar. Producciones cínicas como esta solo existen para arrebatar el dinero de los fanáticos del terror. Por otro lado, esta película no es tan sangriento como podría haber sido, todavía hay una cantidad decente de sangre y un alto recuento de cadáveres, por lo que, si es lo único que te interesa en una película de terror, entonces quizás disfrutes este proyecto, y si no es así, puedes ignorarla por el resto de tu vida. Tengo un mal presentimiento. Al ser esta la segunda ocasión en la que hablamos del monstruo del Yeti, parece que una larga lista de películas aparecerán en esta sección. Y en esta ocasión hablaríamos de la película titulada Abominable. Un equipo de expedición científica que busca en las montañas del Himalaya una planta rara que podría cambiar el rostro de la medicina moderna, se encuentra perseguido por un Yeti territorial. La película en sí es de bajo presupuesto, por lo que las expectativas deben ser las mismas que cualquier película que aparece en esta sección. Puedo favorecer el punto de la fotografía. Fue lo suficientemente decente y no parecía que la hubiera hecho un estudiante de cine, y las escenas sangrientas en realidad estaban bastante bien hechas. Muy raro tratándose de una producción muy baja. Sin embargo, la banda sonora era una repetición de la misma pista, una y otra vez que intentaba generar tensión, lo que se volvió molesto. No ayudó mucho que la historia en sí misma fuera un poco sosa y muy genérica. Parecía que todo estaba escrito tan rígidamente, que no había absolutamente ningún espacio para la improvisación o el crecimiento. Para una película de terror, en la que el Yeti es el antagonista, no logró impresionar. En realidad, la película vino y se fue sin dejar un recuerdo perdurable, ni una mella en el género de terror. De hecho, esta película fue tan normal que se ahogará en un mar de otras, y mucho mejores películas de terror. La actuación fue mixta, teniendo en cuenta las limitaciones que les impone el guión, la trama y el director. En cuanto a la criatura en sí, el Yeti, bueno, démosles puntos por intentarlo. Claro, se las arreglaron para hacerlo presentable y algo pasable. Pero mostraba demasiado claramente que era solo un traje de cuerpo completo. Ya lo había mencionado antes, pero, lo único competente en esta película, son los pocos minutos de sangre durante algunas de las muertes del Yeti. En conclusión, fue muy difícil escuchar los diálogos y la película necesitaba una gradación de color. Un poco de configuración posiblemente en otro lugar habría mejorado la experiencia visual, pero solo eso, ya que se volvió aburrido con bastante rapidez al estar todos en el mismo lugar. Cuando una película termina siendo un fracaso, tanto en críticas como en modo comercial, lo más predecible sería que ya no trabajarían en más proyectos de dicho film. Pues fue sorpresa mundial, que una película, a la que mencionamos en un top anterior, haya tenido la suerte de tener una secuela, y esta vez se ganó el primer lugar. Gingerbread Man 2, La pasión de la corteza. El asesino de galletas trastornado conocido como Gingerbread Man, está a punto de colarse en un estudio y dejar atrás un rastro de asesinatos sangrientos y caos hilarante. La primera película de Gingerbread Man no fue una buena película.
con elementos que eran apenas pasables, era difícil que a alguien le gustara. Pero aparentemente, hubo una pequeña base de fanáticos que exigió una secuela, y esto provocó que ganaran suficiente dinero para hacer una secuela. El próximo capítulo de La Galleta Asesina en serie bromista, nos lleva a un estudio de cine, con problemas que no puede cortar los problemas. Toda su tripulación es un grupo de inadaptados que no cooperan y no les importa con quién están trabajando. La actuación de los personajes en esta entrega es, ¿cómo lo explico? Bueno, la primera película me pareció mejor porque al menos los actores intentaron que sus personajes parecieran reales. En esta entrega se omite ese intento y fracasan rotundamente. Aunque, técnicamente no todo es malo, ya que cuenta con dos simples ventajas, que son los efectos especiales y la violencia. Teniendo en cuenta que la primera película tenía malos efectos especiales y una cantidad muy pequeña de violencia, se nota la evolución y se ve mejor para ser honesto. Lamentablemente, esto no ayuda a mejorar su puntaje general, ya que la escritura en general tampoco es buena. De hecho, el título de la película solo se relaciona con la historia al final. Tiene que haber una preparación para este tipo de resultado, pero en lugar de eso, se inserta en el último minuto para mantenerse fiel al título. Ni siquiera la música ayudó esta vez, solo otro dinero en efectivo es todo lo que es. Fue barato, perezoso e insultante pensar que así es como se cuenta una historia. Hubiera pensado que el presupuesto para esto habría sido bastante bajo, quizás incluso más bajo que el original. En pocas palabras, Gingerdead Man 2, es una película divertida, solo cuando se burla de la realización de películas de bajo presupuesto y la referencia constante a ella, pero cuando la historia comienza, presenta una continuidad extremadamente floja y mala actuación. Incluso con efectos especiales y prácticos mejorados, el desarrollo del personaje es débil y su trama apenas llega a los talones de su predecesora. Por si lo dicho anteriormente no fuera suficiente, es increíble la cantidad de críticas positivas encontradas en Rotten Tomatoes, por lo que sí, les pagaron por decir mentiras a un proyecto muy desagradable y no digno de ver ni siquiera una vez en esta vida. Si el video te gustó, y quieres una nueva parte, cumple con los pequeños requisitos que solicito para dar luz verde a una futura continuación. Además activa la campana de notificaciones por favor, para que estés al pendiente de lo que está por venir en este canal. Sin más que decir, Andy Master 1988 les desea dulces pesadillas a todos ustedes, y me despido, no sin antes pedirle a Chucky que... Subscribe, damn it. I'll be back. I always come back and so should you, you moron.